Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Undown. Bienvenidos, espero una poderosa like, suscripción más que lo más importante. Y en este video no solo traigo el Undown, que es denominado como un nuevo juego survival, también el cual puedes recrear muchas cosas, hacer tus propias casas, tu propio hogar y muchas cosas más. No solo básicamente va de ello, pero bueno, también denominado como un The Last of Us, una temática ya saben posapocalíptica con zombies, sobre un virus y pues está perfecto. En fin, pues el día de ayer por la noche ya se estaba mandando para descargar. Ahorita les voy a mostrar completamente lo que son los requisitos y algo por el estilo, pero primero vamos a pasar con lo más importante. Bueno, aquí estamos en mi dispositivo móvil. Sencillamente aquí tenemos el Undown, lo tenemos por acá. Miren, primero que nada, voy a subir el APK para la gente de Android. Para la gente de iOS, tenías que registrarte para que te manden completamente lo de Test Flight. Y te voy a comentar algo más específico, también está para PC. Voy a dejar el link para que puedas descargarlo por PC y que lo puedas descargar completamente por Android con la vía APK. Ok, en fin, aquí tenemos el Undown. El Undown no me deja aún completamente descargar los archivos dentro del juego porque los servidores se han activado o se van a activar hasta el 6 de abril. Escuchen, 6 de abril, porque después en los comentarios tengo mucha gente que me está diciendo Destro, ¿por qué no entra? Y es hasta el 6 de abril que van a completamente activar los servidores. 6 de abril exactamente a las 6 p.m. hora PT, si no estoy mal, hora del Pacífico. Ok, lo puedes buscar en tu Play Store con el acceso anticipado. Aquí lo tenés actualmente el Undown, lo vamos a visualizar solo para que lo veas. Lo vamos a dar vuelta a esto, aquí lo tenemos. Incluso podemos visualizar lo que son las imágenes como tal del mismo juego y me parece perfecto. También, y lo voy a dejar muy en claro, de que es un juego que vale completamente la pena. Es hecho por Tencent Games con Lightspeed Studios, que conste y utiliza el motor gráfico Unreal Engine. Es un juego muy bueno, sobrevivencia y demás. Ok, vamos con lo siguiente. Y es que aquí tenemos el típico correo que nos enviaron a todos. Este correo lo que nos está diciendo lo típico sobre la beta, pero podemos jugarla. La podemos descargar en dispositivos Android y si le damos a dispositivos Android nos va a enviar completamente a lo que es la Play Store. Es de Level Infinite porque Level Infinite es una empresa completamente afiliada a Tencent porque ellos son dueños de Level Infinite. Y pues aquí lo que les estaba comentando. Se puede descargar desde NA. Dice que tiene más de 10K de descarga o 10 descargas, en fin, no sé. Lo otro, puedes descargarlo para PC si quieres. Para Apple se puede descargar, ya lo descargué, me mandaron el enlace por TestFlight, ya para que ustedes lo sepan. Ok, aquí incluso lo estamos visualizando, perdón, no es PM, es AM, o sea, básicamente por la mañana. La beta cerrada abrirá el 6 de abril, exactamente a las 6 a.m. hora del Pacífico. O sea, hoy estamos 4, así que sería el día de pasado mañana, jueves. Sistemas, bueno, requerimientos actualmente, los requisitos mínimos para poder jugarlo. En iOS 11.0 o mejor obviamente, memoria 2 GB de RAM, necesitas por lo menos 15 GB de memoria. En Android 7.0 o mejor, memoria RAM 3 GB de RAM o mejor, espacio 15 GB, porque es un juego muy grande, es un juego que tiene mucho que decir, es un juego muy bueno. La verdad, las cosas como son. Y empecé por lo menos un Intel Core i5 4430 o mejor, o parecido. Memoria 4 GB de RAM o mejor. Tarjeta gráfica, por lo menos una Nvidia GTX 660. Y empecé un mínimo de 20 GB de espacio. Pues no me parece mal, la verdad, las cosas como son, teniendo en cuenta muchos aspectos dentro de lo que cabe. Y pues es lo que les comento. Si quieren descargarlo, ya saben la típica, yo les voy a dejar lo que es el APK para la gente que no le aparece en la Play Store, para que lo puedas descargar, como descargar completamente el Undown, sin problema alguno. Y que puedas jugarlo el día 6 de abril a las 6 a.m. Básicamente les estaré actualizando el APK. Lo típico, ya saben, van a utilizar lo que es la aplicación de XAPK Installer, lo mismo que siempre les he dicho. Los archivos APKS o XAPK se pueden instalar con esta aplicación. Lo típico, utilizas esta aplicación, lo seleccionas manual, seleccionas el APK y pues sin más lo instalas, como previamente lo he explicado en otros videos. Si encuentras otra APK que no necesita XAPK Installer, pues no importa, igual también se puede utilizar otro tipo de aplicaciones al día de hoy. Recuerda,
no necesitas descomprimir el archivo, no es necesario descomprimir el archivo, solo lo descargas, lo buscas completamente con la aplicación, en la administración de archivos y listo. No son varios archivos, lo que pasa es que mucha gente, yo no sé qué diablos es lo que han hecho, que descomprimen los archivos y no es así. Básicamente es un archivo completo, compacto, lo instalás, lo buscas y listo. En fin. En otras cosas a tener en cuenta, y sí, lo que se está visualizando aquí es el Undawn en su versión china, pero porque obviamente pues yo lo traje cuando salió en su versión china, que se podía iniciar sesión. Bueno, se puede iniciar sesión con cuenta de WeChat, para la gente que pues lo descargó en su día. Y es un juego que vamos a ver qué tal lo lleva la gente actualmente en su versión global, que me parecerá perfecto. De todas formas, ya hemos visto los requisitos. ¿Lo vas a poder descargar? Sí. ¿Lo vas a poder jugar? Claro que sí. Del tema de espacio, deberías de verlo porque son 15 GB. Pesa mucho, bueno, en realidad son 9 GB en total. Cuando yo descargué el juego, pues eran 9 GB. Y pues al día de hoy se puede descargar y se puede jugar completamente el Undawn. Pero en la versión china, y la versión global estaría llegando el día de pasado mañana, ya abriendo completamente sus servidores, para que la gente esté un poco más tranquila, pues, porque la gente ha estado un poco impaciente con este juego, porque sé que mucha gente quisiera tener su propio juego y demás, que me parece perfecto. Así que vamos a ver de qué va completamente todo esto, si todo sale rentable y si te gusta completamente todo lo que ves acerca del Undawn. ¿Es un juego que vale la pena? Sí, claro que sí, es algo de salirse de, ya sabes, la típica zona de confort de solo shooters, sino más que todo MMORPG, sistema de mundo postapocalíptico con algunas mecánicas que me parece perfecto, como de crafting. Es algo muy relevante. Veremos cómo llevan la monetización Tencent. Espero que solo sea monetización visual, porque si no, pay to fast sería muy degenerado y honestamente no quiero eso. Pero lo que pude jugar, lo que he podido probar del Undawn oficialmente en mi dispositivo móvil, iba muy bien de la versión china. Esperemos que la versión oficialmente ya global se pueda jugar. Dicen que es una beta cerrada, pero puedes descargarlo, ya te lo digo yo. O sea, así que aprovecha, porque seguramente sea una beta cerrada con puestos limitados, así que mejor ya descárgalo para que lo tengas de manual en tu dispositivo, y cuando ya salga oficial, ahí estaremos actualmente de que ya activaron los servidores del Undawn. Justamente yo les haré un video diciendo, bueno, métanle loco, o sea, ya activaron los servidores, a disfrutar. Incluso pueda que en algunas horas antes activen lo que son los servidores. Y espero de que así sea. En fin, espero haberte ayudado. Espero que te haya gustado completamente toda la información. En el comentario fijado te he dejado a detalle 100% los videos de lo que es actualmente cómo descargar el juego. O sea, me refiero el link para descargar el juego vía APK y descargar el juego para tu PC, que me parece perfecto. Mantente al tanto, cualquier tipo de información, como siempre, te la haré saber. Y muchas gracias, por favor, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por el apoyo, claro que sí.